¿Se va Adorni o no se va Adorni? ¿Lo echan a Adorni, no lo echan a Adorni? Estaba escuchando el final del programa de Felicitas y bueno, es la pregunta de hoy, ¿no? Es la pregunta de hoy porque intentaron, bueno, venimos desde ayer con esta misma pregunta. Intentaron, siguen todavía, taparlo, cubrirlo, cobijarlo, auparlo, ahijarlo, apadrinarlo. No se me ocurren un montón de palabras para referirme a la actitud que este gobierno de chorros ha tenido con el chorro más desprolijo que tienen, porque no le quepa duda de que es el chorro más impaciente, digamos, más impaciente. Los demás la deben tener guardada, pero este demasiado impaciente. Quizá, Dorni, porque te dejaste llevar por los deseos de Betina. No hay que hacerle tanto caso a las esposas. Recién estuve viendo con estas cosas de plata robada, digo que no hay que hacerles caso a las. Si el que choreó fuiste vos, decidí vos qué vas a hacer. Porque vos sos el que sabe. Mírenme a mí dándole consejos conyugales a Dorni, en lo que hemos terminado. Pero ya salgo rápidamente de este periodo Luisa Delfino, que me auto otorgué cada tanto. Porque Luisa Delfino era te escucho, pero uno les dice a estos te escucho y no dicen nada, o dicen mentiras, o sea que el sistema Luisa Delfino con esto tampoco funciona. Bueno, se va Dorni, lo echan a Dorni, es insostenible, es absolutamente insostenible por lo que decíamos ayer, porque nunca terminan de aflorar las barbaridades, las desprolijidades y lo carísimo que pagó todo, lo carísimo que con esta gente uno no termina de comprender nunca si pagaron eso que dice el constructor que pagaron o eso también estaba inflado porque alguien, no se sabe si el constructor, ahora mandaron a peritar los teléfonos del constructor, que fue mansito pese a las presiones que recibió de Adorni. Tiene eso de bueno, que no se deja domar muy rápido. A lo mejor otro se hubiese hecho pis encima y se hubiese quedado en la casa pretextando una jaqueca, una migraña, alguna cosa. Pero este fue, entregó el teléfono, mostró lo que tenía, que no era una factura porque era todo en negro. Pero haber hecho un trabajo en negro en la Argentina de hoy, ¿alguien se va a escandalizar por hacer un trabajo no formal? Si más de la mitad del país está viviendo en la informalidad, porque estos tipos han convertido la legalidad en un privilegio. ¿Se fijaron en eso? Realmente han reducido tanto nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida, que aquel que tiene un sueldo, aunque sea bajo, pero que le cubre el aguinaldo, que espera con ilusión el aguinaldo, que espera con ilusión las vacaciones, que espera todo eso que estaba incorporado al trabajo formal desde Perón. Y yo no vi muchos gorilas que rechazaran los beneficios laborales del peronismo. Muchachos, hay que ser consecuentes. Cuando ustedes reciben un beneficio de alguien que detestan y al quien le desean la muerte, lo moral es rechazarlo. Hubiesen rechazado durante 50 años el aguinaldo, las vacaciones y todo lo que nos dio Perón, si tanto estaban en desacuerdo, pero bien que se lo cobraron. Eh, o ahora deben tener la ilusión de convertirse en nuevos privilegiados, como Adorni, que es el privilegiado por excelencia, por lo menos el más boludo de todos los privilegiados. Lo de la cascada fue too much. Algunos dicen que había también dos enanos blancos con capa. Yo, la verdad, no encontré ninguna serie, ninguna fuente, quiero decir, porque me lleva a serie, ¿no? Ninguna fuente fidedigna que me confirme si está la cascada, obviamente. Hemos visto muchos memes con diferentes cascadas, ¿no? Yo vi una cascada con la cara de Adorni, otra cascada con la cara de Karina, otra cascada con la cara de Milei. Todo esto sería divertidísimo si no nos estuviéramos cagando de hambre. Pero la verdad que en un país donde la gente se caga de hambre y estos tipos, hoy vi fotos, acabo de ver las fotos, de la vida de Adorni inmediatamente antes de asumir como, no sé cómo asumió, como vocero presidencial. Y además vi una cuenta que decía, bueno, este tipo ganó durante estos 2 años 3 palos. Le hubiese llevado, no sé, 40 años de laburo, juntar la guita que gastó en 2 años.
Y estamos hablando de 3 palos. Muchos soñaríamos con un sueldo de 3 palos. No estamos hablando de un sueldo de hambre como el que tenemos nosotros. Estamos hablando de un sueldo con el que, bueno, según el INDEC de ellos, una familia básica como la de Adorni puede cubrir tranquilamente las necesidades básicas e incluso ahorrar. Ahorrate $200 por mes, Adorni no los necesita. Claro, quien tiene $250.000 cash para entregarle al que le hizo la remodelación con la cascada y los enanos, no. A ese tipo se le paga cash, con lo cual Adorni no necesita de esto. No hay pruebas. ¿De dónde la va a sacar? ¿De dónde la va a sacar? ¿Qué explicación podemos esperar de Adorni? Ninguna. Es un chorro a todas luces, como son todos chorros. Así que hay gente dentro del gobierno que está pidiendo que lo saquen, otra que se cansó, pero hay que ver si lo pueden sacar, porque Adorni participó de Libra, Adorni participó de todos los chanchullos de Milei. Por eso es que lo bancan, no porque lo quieran. Esta gente no quiere a nadie. No, no es posible sospechar afecto donde lo único que hubo desde el principio fue pura especulación. Milei no tiene amigos, no tiene vínculos afectivos con nadie, salvo con la hermana, lo cual da una idea de lo patológica que es esa relación. Y entre otras cosas, yo que quisiera que se eleven las voces correspondientes para ver quién carajo nos gobierna. Porque no es un chiste decir que a Milei no le da la cabeza y que gobierna Karina Milei, lo cual es bastante probable. Pero no es, es algo ilógico, es algo que debería ser revisado, es algo que deberíamos, bueno, que deberíamos saber, porque esa mujer, bueno, no me voy a poner a hablar de esa mujer ahora. Por eso yo creo que las fuerzas del cielo no le están jugando bien, o son otras fuerzas del cielo. Uno no conoce el cielo, a lo mejor hay muchas fuerzas del cielo. Estos se encomendaron a las fuerzas del cielo del mal, o a las fuerzas del mal del cielo, no sé cómo decirlo. Pero no es lo que nosotros entendemos como las fuerzas del cielo cuando suponemos bajo esa imagen algo benéfico, algo bueno. El cielo que cobija mi ley es el cielo de las pesadillas, no es el cielo cristiano, digamos, no es un lugar tranquilo, es un lugar, pero no le vienen jugando bien sus propias fuerzas del cielo, porque la sincronicidad, y esto es lo más importante de lo que quiero decir, la sincronicidad que nadie planifica, que nadie controla, eso que está ahí y que, bueno, funciona solo porque no hay manera de hacer coincidir estas dos cosas que creo que son las que nos dan el estado de ánimo colectivo que hay en este país. Por un lado, un privilegiado chorro, chorro de lo nuestro, no chorro de si hubiese hecho un boquete como los uruguayos, eh, estaríamos hablando de otra cosa. Pero en este momento estamos llamando chorro al que le quita la plata a los discapacitados, al que le quita la plata a los jubilados, al que le quita la plata a los enfermos. Es un chorro de mierda, como todos los chorros de este gobierno, que son chorros porque tienen plata, la plata de los más débiles. Son chorros particulares. Ojo con asimilar este choreo con el choreo menemista. Ojo, ojo, porque Menem choreó a diestra y siniestra, pero no tuvo ni el 15% de la crueldad y la maldad que tienen estos tipos. Y no es por salvarlo a Menem, a quien detesto, y detesto a todos los Menem. De hecho, se calcula que Martín Menem va a ser el próximo jefe de gabinete. Un incapaz también, un incapaz, un tipo que manejaba una empresita de no sé qué mierda, hasta que, bueno, peló el apellido. ¿Por qué siempre estamos hablando de apellidos? ¿Por qué siempre estamos hablando? ¿Qué se transfiere con el apellido? En los Menem se ve que lo que se transfirió es el achaco, porque la verdad que no hay uno que se gane la vida laburando. Eh, bueno, y por último quería, ya que me quedan unos minutos, dejar la actualidad más caliente que ustedes escuchan en todos los programas, porque realmente, bueno, de esto depende nuestro futuro, nuestro presente también, ¿no? Pero sobre todo nuestro futuro. Quería terminar el editorial con la buena noticia que llegó desde Brasil.
y es que Juan D'Artés va a tener que cumplir 6 años de prisión efectiva. Y esto me parece que es una noticia relevante. Eh, Le mandamos un abrazo enorme a Telma Fardín, de quien todo el mundo se rió, a quien hicieron bullying, a la que amenazaron telefónicamente, a las actrices argentinas que les dieron el respaldo suficiente como para poder hacer aquella denuncia que fue conmocionante. Lo último que habíamos sabido de Juan D'Artés era que se convirtió en pastor evangélico. Cuac, cuac. Miren, lo hubiesen podido ir a buscar a D'Artés, porque para los libertarios, un pastor evangelista y además abusador, bingo. Pero yo quería dejar esta noticia para este ratito, porque estamos enfrentando, ¿no? Ya hicimos varias notas al respecto, una ofensiva que dirige Carolina Lozada, la senadora santafesina, que en la campaña decía que Puyaro era un narco. Apenas Puyaro fue elegido gobernador, dejó de ser un narco. Y Carolina Lozada dejó de hablar de Puyaro. ¿Para qué sirve esa gente que denuncia en campaña y cuando pierde se calla la boca? Bueno, no sé, los santafesinos sabrán qué le vieron, además de las tetas, que las mostraba en época de campaña, después se las tapó porque se puso pareja. No sé qué le vieron a Carolina Lozada. Dotes políticas no tiene de ninguna manera y está encarando de una manera miserable, de una manera contra su propio género, porque ella sabe que existen los abusos. Todas las mujeres lo sabemos, las que lo hemos sufrido y las que no lo han sufrido saben que el abuso existe. Y que las violaciones también existen. De esa parte no puedo hablar porque por suerte no me tocó, pero abuso sí. Y la verdad que es una sensación completamente naturalizada cuando a mí me pasó de muy chica, yo ni siquiera me di cuenta que eso era un abuso. No me daba cuenta, no estaba instalada en mi juventud. Por eso me parecen importantes estos tiempos y me parece que hay que defender estos tiempos por este motivo. Cuando a mí me pasó, no tenía la noción de que era algo denunciable. Me parecía que era mala suerte. Me parecía que me había tocado vivir una situación horrible, pero no, ni siquiera llegué a ver en el tipo con el que viví una situación espantosa, un jefe laboral. Ni siquiera pasé en limpio que a ese tipo no lo tenía que ver nunca más. Los corsets culturales son rígidos. Cuando uno no puede romper un corset cultural, y todos los corsets culturales que tenemos, pese a lo que dice la ultraderecha, son de derecha. ¿Por qué esta reacción de ultraderecha en todo el mundo? Lo dicen ellos mismos. Ellos dicen que el wokismo, o lo que acá sería el progresismo, o el populismo, o lo que corno sea que defienda la paridad entre mujeres y varones, por lo menos la paridad en términos de atributos. Los varones no son superiores a las mujeres no somos superiores a los varones. Vinculémonos como pares. Esto es lo que estamos diciendo. A alguien que no es inferior a vos, no lo abusás. No lo abusás porque te pega una ñapi o te hace una denuncia, un par. Yo recién con el paso de los años, de muchos años, y con mucha ayuda del discurso feminista me di cuenta de que esa situación había sido un abuso y que yo no me daba cuenta de que estaba en el medio de esa situación porque no sabía que tenía ese nombre. Imagínense los chicos sin la ESI, los chiquitos, a quienes nadie les dice qué es un abuso y qué no es un abuso. ¿Por qué la ultraderecha pelea para hacer desaparecer entre los niños la noción del derecho sobre sus cuerpos? Porque no quieren que tengan esa noción. Es evidente. Bueno, iba a ir por otro tema también, pero se me está terminando el tiempo, así que bueno, después vemos si nos metemos en otro lugar. Pero, ay, perdón, Vicky, que te pedí el video y ahora no tengo tiempo, pero te lo pido en el programa, te juro, te juro, te juro. Este, y, y volviendo a esta situación de Juan D'Artés, la justicia brasileña, bueno. Hablando de la justicia brasileña, ya que está se los digo, me paso un minutito y se los digo porque no tengo el video, pero el otro día estaba leyendo un libro que me pasó,
El amable tesoro de Jorge, de Franz de Waal, que es mi primatólogo favorito. Y entonces, en uno de los textos cortos que estaba leyendo, aparecían diferentes tipos, bueno, era un texto muy interesante que no me da el tiempo para explicárselo, pero en una parte de ese texto decía una cosa que a mí me rebotó mucho porque inmediatamente me vino a la cabeza la abogada santiagueña que les hizo la imagen, la cosa del mono a los brasileños. Y la pena de 15 años de prisión, que en la Argentina se cuestiona mucho. Ay, por una cuestión racista van a dar 15 años. Bueno, es un país con población, mayoría de población afrodescendiente. Si no la dan prisión efectiva en Brasil, ¿dónde querés que la den? Y también es una manera tomarse eso de rebajar el racismo, de decir, bueno, es para tanto. Y de la misma manera que te dicen el racismo no es para tanto, te dicen el abuso no es para tanto, la violación no es para tanto. Viste, ese tipo de cosas. En lo que decía de Bala había una cosa que me impactó porque va hablando de aves, va hablando de mamíferos, de distintos mamíferos, va hablando de distintos animales, de reptiles, de muchos. Hasta que llega hablando de la percepción que tienen esos animales del mundo, que es completamente distinta a la percepción que tenemos nosotros. Por eso el libro se llama ¿Somos tan inteligentes como para entender la inteligencia de los animales? Porque, ojo, para entender la inteligencia de otro uno tiene que ser inteligente. Esa es la pregunta de Deval. Y en el texto había una parte, con esto cierro, que decía que a los humanos, a los sapiens, a los que todavía somos sapiens, porque hay unos que ya abandonaron, se hicieron travestismo de especie, eh, nada nos incomoda más, nada nos irrita más, nada bueno, nos molesta tanto como ver a un mono, porque se nos parece, porque no soportamos el parecido. Con un ave no nos pasa nada, porque un ave es un ave y nosotros somos seres humanos. Pero tenemos el 98% que compartimos con los primates. Y cuando vemos a un mono, no cuesta mucho imaginarse a una persona. Por eso yo creo que abundan, porque también la misma joda del mono. Los monos son 1000 veces más inteligentes que muchos seres humanos, ¿eh? No se vayan a creer que la especie evolucionó para todo el mundo al mismo tiempo. Todavía muchos están en la etapa simia. Pero me pareció interesante esa necesidad que tiene una rubia santiagueña de hacerle una broma, y el padre de la rubia santiagueña, que cada parte en el mismo video se jactaba de ser narco, de hacer la burla del mono a negros, a gente negra brasileña. Es esa necesidad que tiene justamente la clase media de diferenciarse de los sectores populares. Lo mismo que hizo esta piba. Podemos extrapolarlo y pensar que nada le molesta más a una clase media como la de Adorni que recordar que hace nada más que 2 años y medio el tipo para hacer un asado ponía una puerta arriba de dos caballetes y el asado se hacía en el piso, en una parrilla posada en el piso. Claro, cuando ahora ve un negro, Adorni probablemente haga la del mono, porque se le parece demasiado. Se le parece demasiado. En el fondo, los libertarios siguen siendo monitos. Ya venimos.